Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Hola amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Hoy ya estamos a 1 de octubre. Claro, entre esto de que si confinamientos, que si contagios, que si politiqueos, que si golferíos, pues se va pasando el tiempo y ya estamos a 1 de octubre. Por cierto, que este año lo del veranillo de San Miguel se nos ha ido al carajo, ni veranillo ni nada, porque menudo día asquerosito hace hoy. Vamos a saludar a Diego Ortiz. Diego Ortiz, muy buenos días, ¿cómo estás? Y feliz año nuevo. Estoy, pues, como se puede estar. Como se puede estar, vivo, ¿no? como decimos siempre, vivo y cabreado. Y cabreado. ¿Cómo está Madrid? Las nuevas historias, los nuevos rollos, los nuevos politiqueos, las nuevas peleas entre ellos, ¿a dónde nos está llevando en Madrid? Madrid, pues, está de alguna forma, en general, ya sabes que yo las generalizaciones no las suelo aplicar mucho, pero las personas que un poco que tratamos y un poco el pulso que vamos cosiendo de la gente, no digo en Madrid, sino mucha gente en Madrid, pero en general la gente tiene una gigantesca desorientación. Lo que estamos consiguiendo con todo este tipo de actuaciones y de falta de coordinaciones y de mensajes cruzados y de luchas políticas que no siempre guardan mucha relación con el contexto, pues con el contexto médico clínico, sino con otro tipo de variables que no nos incumben directamente, pero que nos afectan y por las que pagamos las consecuencias, pues al final terminan resultando en un enorme caos y desconcierto y desorientación, desánimo en otros casos, y luego, por supuesto, pues una debacle económica inusual en todo el planeta. Y luego, sobre aparte todo, de una mala existencia médica, por supuesto, de paso ya, pues si faltaba algo para el euro, pues una ruina que difícilmente vamos a poder resolver y mucha gente pagará, pues con su puesto de empleo, con miseria y con un paro sostenido y en muchos casos una ya imposible reincorporación al mercado de trabajo. O sea, hay gente que va a perder el trabajo y no va a recuperarlo. Hay gente que a lo mejor estamos hablando de segmento en torno a 50 y algo años, que probablemente no pueda ya volver a trabajar. De todas formas, estos son hechos que nos hemos vivido muchas veces. Gente que ha perdido el tren del mercado laboral porque ese mercado laboral cada día es más cruel y que sabemos que lo que tiene el horizonte que tiene por delante es, pues, o caridad pública en el peor de los sentidos, o subsidio público en el peor de los sentidos, o miseria, o cuando nos descuidemos, pues un pase salvaje sin solución inducido al mercado negro del trabajo y al mercado opaco fiscalmente y desde el punto de vista de seguridad social y tal, también negro, o sea, economía sumergida pura y dura, y en otros casos, pues probablemente un desarraigo social y probablemente hasta delincuencia, o un incremento de la delincuencia inducido precisamente por una situación de miseria personal. Es inevitable. Es inevitable, lo que pasa es que como no podemos ser alarmistas, nadie puede decir las cosas, lo único que tenemos que hacer es padecerlas. O sea, yo he conocido, como tú has conocido, Ezequiel, situaciones de muchísima gente que no ha tenido posibilidad de reengancharse, porque el sistema no se lo ha permitido, incluso con voluntad de hacerlo o incluso con capacidad de hacerlo. En el mundo de la hostelería, pues imagínate que hay mucha gente que cuando se cierre un montón de establecimientos que no se volverán a abrir, los próximos años, de una manera larga, la bolsa de trabajo se va a ver tan reducida que casi imposible para muchas personas, incluso con la mejor voluntad del mundo, que puedan volver a tener un empleo ni estable ni inestable, porque nosotros nos pasamos toda la vida hablando de un empleo de calidad, empleo de tal,
pero sin la riqueza económica suficiente, ese tipo de condiciones no existen. Y nosotros... Entonces, tarde o temprano tenemos que acostumbrarnos a un empleo por muy inestable que sea. Y mientras tanto en el Congreso hablando de Franco, hablando de Largo Caballero, hablando de... Madre mía. Es absolutamente normal. Esto ya pasó en Francia. Esto es una desconexión muy decadente entre la realidad de un tipo de personas que creen que tienen acceso a un maná eterno sin responsabilidades y sin obligaciones. Son las personas que viven de los impuestos, que van a cobrar su nómina a final de mes, y una nómina más jugosa de lo que nosotros nos pensamos, porque quizá la base sea más pequeña, pero luego entre prebendas, pitos, flautas, caramelos y conguitos es bastante apetecible. Como pueden ser diputados, pero puede ser mucho tipo de personas vinculadas a la administración, en mucho tipo de puestos, pero que ya crean una especie de España oficial desconectada. Esto en Francia ha pasado, y esto se ha visto mucho en las Valios, y se ha visto mucho con el choque que ha habido pues con la inmigración, porque hay una España, o en el caso de Francia, una Francia de la grandeur, o como se diga, que viven perfectamente del rédito fiscal de los impuestos, y que en ese sentido se han vuelto muy parásitos, o por lo menos muy rígidos y frígidos frente al problema que tienen otros, y otros que de alguna manera se han ido a arrabales como guetos en Estados Unidos. Esto ya no se está ocurriendo en España. Y esa España oficial tiene la tripa bastante llena, llora mucho, pero prácticamente vive en un planeta completamente distinto de los demás. Mira, la verdad que... Vive de la teta pública. Y esa teta pública somos nosotros. Claro. Mira lo que comenta un oyente, Carmen, que dice: políticos sin responsabilidad, les importamos una mierda, con perdón de la expresión. Y es que es cierto, y es que esa es la sensación que todos tenemos, porque realmente es así. Diego, ¿te parece que... Bueno, ya hablaremos, igual la semana que viene hablamos un poco de Argo, de la proyección de Argo, y bueno, ya hablaremos un rato. ¿Te parece que hablemos de lo que teníamos anunciado hoy, que creo que es un tema importante, porque dentro de todo el lío que tenemos, dentro de la incertidumbre que tenemos, está también el tema de los test para saber si estamos infectados, si no estamos infectados, el PCR es bueno, no, mejor un test rápido, por Dios, donde esté un test serológico que se quite todo, y al final no tenemos ni idea. El test que te lo echas tú en un modo de cacharrito con un reactivo y te dice si sí o si no, eso sí, pero no, antes era malo, ahora es cojonudo. No sé, ¿qué tipo de test hay? ¿Qué fiabilidad tiene? ¿Y para qué se utiliza cada uno? ¿Y qué detecta cada uno de ellos? Empezamos por el que tú quieras. Por lo pronto, bienvenido a hablar un poco, aunque sea de biología o de otro tipo de cuestiones más interesantes que de la clase política. Sí. Y entendiendo claramente que es una cuestión pues complicada que hay que explicar, y es los métodos de diagnóstico. Recordemos a todo el mundo que cuando estamos todo el día con la palabra test en la boca, la palabra PCR, la palabra antígenos, la palabra IMG, IMM o tal, lo que estamos hablando es de diagnóstico. El diagnóstico es un elemento importante dentro de lo que es el control de una enfermedad, especialmente si es epidémica, especialmente si cuando llamamos epidémico algo ya ha desbordado un poco límites geográficos y ya lo llamamos pandemia, que es otro término que estamos manejando muy al uso todos los días, que en realidad una pandemia simplemente es una epidemia, pero que ha desbordado cierto tipo de áreas y marcos geográficos. Nada más, o sea, no tiene por qué ser ni más agresivo porque sea una pandemia, ni más mortal porque sea una pandemia. Para que nos hagamos una idea, el resfriado común es pandémico. Y bueno, pues te hace estornudar. O sea que dentro de ese enorme desconcierto, sí tenemos que entender que es fundamental en el control de este famoso SARS-CoV-2 el tener diagnósticos. Ninguna enfermedad se puede
no ser que sea con brujería, claro, sin diagnosticarlo antes. Y bálsamos de fieras, si no hay primero una correcta una correcta interpretación de los hechos. Eso pasa por análisis y diagnóstico. Luego, obviamente, tiene que haber un tratamiento, una terapia, que concluye al final en un pronóstico y unos resultados. Está claro. Primero identificamos el problema, luego lo afrontamos, lo tratamos, luchamos contra ello y al final pues se produce o lo que nos va a pasar a todos, nos pongamos como nos pongamos dentro de 100 años, que todos calvos, o una solución positiva del problema. En esa primera etapa, bueno, hay otra etapa previa, ¿cuál? Que es la preventiva, pero bueno, que en estos casos es fundamental, pero que ya damos por superada. Una vez que ya la prevención no ha funcionado y alguien está ya en riesgo de contraer una enfermedad inminente, primero, identificación del problema. Esos son los análisis, los test, los elementos de diagnóstico. Y ahí es donde la gente, lógicamente, tiene un lío gigantesco, bastante bien alimentado por las ruedas de prensa de ministerios y otros organismos que solo suman y crean desconcierto para tapar sus propias miserias. Pues la gente tiene un lío de narices. La gente tiene un lío de narices. Tenemos un lío de narices. Obviamente, por eso he recurrido a ti. De que sea un lío de narices es algo que es bastante sencillo. Pero cuando resulta que para tapar sus miserias, atendiendo solo a lo que a ellos les interesa y desenchufándose absolutamente de lo que importa a la población, pues crean un enorme desconcierto para tapar pues que no tienen test, que los han comprado tarde, que los han comprado defectuosos, que los han comprado mal. Entonces ahora no hacen falta los test, mañana sí hacen falta. Esto pasó con todas las compras de material sanitario del Ministerio de Sanidad. Ahora no hacen falta mascarillas, ahora es que hace falta muchas mascarillas, ahora los test no sirven para nada, ahora las mascarillas sirven para todo. Ahora las mascarillas estas no valen, ahora está así, ahora sí, evidentemente lo tenemos todo muy clarito. ¿Qué tontería usar respiradores? ¿Para qué? Pues porque hay que ver cómo se pone la gente, pues si te ahogas, ¿sabes? Esto es un desastre, pero detrás de ello lo que hay son elementos claros y nítidos y perfectamente utilizados. Para que te hagas una idea, la famosa compra que se está retrasando de 2 millones de test rápidos, están comprando unos test de peor calidad de los que Argo, como ya hemos hablado en algunas ocasiones, lleva utilizando por cientos, gastándonos de nuestro propio bolsillo desde hace meses. Y que nos han servido para controlar, por ejemplo, que dentro de Argo nadie haya contagiado a nadie. Otra cosa es que tú, por supuesto, si eres una de las miles de personas que vienen a Argo, en tu entorno familiar, en tus circunstancias de trabajo, en tus vacaciones o tal, hayas contraído la enfermedad. Pero desde luego en Argo nos consta, porque además la trazabilidad de los casos de infección en Argo es muy fácil de determinarla. Sabríamos inmediatamente si 2 trabajadores que han estado en contacto se han contagiado y más o menos en qué plazos. Sabríamos que 3 socios que han venido a Argo, uno vino contagiado y al mismo tiempo y en un espacio de unos pocos días, los propios socios, no los rastreadores, nos llamarían diciendo, oye, que fuimos 3, estuvimos ahí tal día y nos hemos contagiado los 3. Eso no ha ocurrido en ningún caso. ¿Por qué? Porque uno de los elementos claves para combatir una infección es la respuesta temprana, el diagnóstico temprano. Es una contrarreloj, que es la antítesis de lo que han hecho toda la panda de tíos estos, pagados con nuestros impuestos y con nuestro sudor, que en teoría tienen que estar a nuestro servicio y en realidad están al suyo. Digamos lo que digamos, O sea, esto podemos encubrirlo, pero es la realidad. Cada uno tendrá su relato, nos contará su peli, pero ¿a quién sirve ese señor de la rueda de prensa? Sirve a un tipo de personajes, es un vasallo de unos señores que no somos nosotros. Nosotros somos los que le pagamos, pero no somos sus señores. Entonces, si me estoy enrollando mucho,
Ezequiel. No, estoy viendo que la gente, Luis Manuel nos escribe también muy enfadado, dice, acudir a gasto cultural, estoy muy cabreado, dice, porque es que ahora mismo solamente nos dejan trabajar, o sea, no podemos hacer nada que no sea trabajar. El tema del ocio me lo han quitado en medio. Nos dejan trabajar, pero luego no ponen las condiciones para que podamos trabajar. No, está claro. Porque te dicen, oiga, solo puede usted salir al trabajo, pero que sepa usted que no tiene trabajo. No, claro, es que eso es lo que va a ocurrir, dentro de poco no vamos a tener trabajo. O sea, en Argo no nos dejan trabajar. Sí, no, es una broma barata hablar con restaurantes a los cuales sabemos que les van a cerrar la puerta a las 10 de la noche. Sí. Les van a decir, oiga, no hay ningún problema, gane usted dinero, trabaje usted, sáquese usted un salario o un sueldo digno, aunque precario en el mejor de los casos, sobre todo para que siga usted pagando impuestos y cuotas de la seguridad social para que nosotros sigamos recibiendo la nómina final de mes. Pero la realidad es que como no le dé usted cenas a la gente a las 9 de la mañana, no sé a qué hora le va a dar usted de cenar a la gente. Es que ya me contarás quién va a ir a cenar sabiendo que a las 10 te van a echar, entonces iremos a merendar pronto, vamos. Además hemos detectado algo que antes no ocurría en Madrid, que es una especie de desasosiego, desinformado, pero ya de alguna manera como más abatido. Están consiguiendo que la gente ceda psicológicamente y se vuelva más sumisa, se decaiga. Es que fíjate... incluso sabiendo que a las 10 de la noche, en teoría, dentro de toda esta desinformación, hay que irse a casa, la gente ya se está yendo a casa a las 10 de la noche. Sí. Antes teníamos que echar a patadas a la gente a su hora porque se estaban pasando gorda y no había manera de que cerrar y teníamos que imponer que la gente tenía que irse a casa y que nuestros trabajadores tenían que descansar. Y ahora cuando nos queremos dar cuenta, aunque podamos estar abiertos hasta la 1, resulta que a las 10 de la noche estamos vacíos. Sí. Cuando hemos tenido ambiente y hemos tenido atmósfera y hemos estado bastante bien, pero la gente de alguna forma ya se ha vuelto más gregaria, más sumisa, ha doblado un poco el espinazo. Fíjate, el otro día me daba pena, estaba viendo la tele y estaba viendo entrevistan a una mujer de las nuevas zonas que están ahora confinadas. Y la mujer decía, no, es que voy a por el pan, pero claro, no sé, y tengo miedo a que me multen, a que no me multen, porque yo no sé si puedo ir hasta allí. Entonces, esa sensación de angustia, de opresión, de decir, coño, que voy a comprar el pan, que no me voy más allá, ¿me denunciarán? ¿No me denunciarán? Entonces, esa sensación es tremenda. Claro, tremenda. pero es que en vez de estar trabajando los políticos, aparte de cobrando, que por mucho que se quejen, el que no, ya has visto siempre, que no se baja del burro nadie. No. Vamos, una vez que tú tienes a un tío en un cargo y en un puesto, hay que sacarle de ahí con agua caliente, por mucho que yo diga que es que la vida es difícil y que es que pierdo dinero aquí y que esto está mal pagado. Claro, porque en comparación con Luxemburgo, que tiene una renta per cápita 16 veces mayor que la nuestra, resulta que cobramos 10 euros menos y todos los llantos que quieran, pero no les baja del burro a nadie. Y lo que está haciendo este tipo de personajes es imponer de alguna forma un tipo de estrategia punitiva. Artículo primero, el tío que me paga el sueldo, o sea, el trabajador medio de este país, las personas de este país, son culpables para empezar. Son negligentes. Hay que echarles la culpa de todo. Hay que autoconvencerles, que si ellos se autoconvenzan de que son malos, son culpables y responsables, mientras nosotros lo hacemos perfectamente, y además hay que castigarles, y a ser posible con escarnio, y hay que mandar los vídeos de lo mal que lo hacen, y hay que mandar multas, y hay que regañarle a la gente por la calle en vez de contar con ella. Sí. Y ese hecho, por mucho que lo discutan, lo estamos viendo continuamente. Todos los días y en todos los telediarios. Oye, que al final no hablamos de... Ya me he enrollado. Y yo. Entonces, a mí me da mucha pena esto del COVID, porque con la cantidad de temas que tenemos preparados para Biocambio, al final nos está llevando Biocambio por el camino del COVID. Pero ¿qué se va a hacer? Es lo que ocurre. A ver, hablemos de biología o de bioquímica. Venga, vamos a hablar de test. Empezamos por los famosos PCRs. Sí, distinguimos claramente dentro de lo que es una enfermedad. Las enfermedades pueden ser por 1000 razones, pero una de las causas de enfermedad es la infección. La infección, por definición, es un tipo de patología que está producida por un elemento externo al cuerpo humano que
sustancia tóxica, sin traspasar las defensas, ha sido ingerido, por ejemplo, y ha creado lesiones pues en órganos, como puede ser cualquier tipo de veneno o cualquier tipo de sustancia tóxica, teniendo en cuenta que las infecciones están producidas por elementos externos, virus, bacterias, protozoos, hongos, tal, que están vivos y que se reproducen. Un veneno no se reproduce, pero un virus sí. Entonces, eso significa que esa infección se expande, se extiende y al mismo tiempo se sigue realimentando dentro del organismo y hay que irla combatiendo, no desde el punto de partida como en un veneno, de eliminar la dosis tóxica que ha traspasado las barreras, sino la que se va a ir desarrollando. Ese virus se va a ir desarrollando. Entonces, el problema de los virus, como hemos hablado en alguna otra ocasión, son prácticamente la unidad de vida más pequeña que existe. El tamaño es terroríficamente pequeño. La detección es con microscopios electrónicos y no siempre, y es un bichito muy difícil de ver. Es mucho más pequeño que una bacteria. Esto sirve también para explicarle a la gente que por eso traspasa claramente cualquier tipo de malla, con lo cual que sepamos que las mascarillas solo sirven para ayudar a que nosotros no dejemos en el aire mucho tiempo una solución infectada, ahora también está de moda por las gotículas o por los aerosoles, pero que el hecho es que ese virus es extremadamente pequeño. Es un bicho tan pequeño que prácticamente no tiene más elementos de composición que un RNA que sirve para utilizar los mecanismos genéticos de las células, de las células nuestras, para conseguir que nosotros hagamos que se reproduzca, porque él solo no se puede reproducir. Eso es un virus, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el caso de que necesitemos encontrar dónde está el virus y que no sea solo por sintomatología? Porque te enrojece los ojos, te hace estornudar, o te duelen los pulmones, o te duele tal. Cuando necesitamos encontrarlo, lo que buscamos es elementos propios de ese virus que solo tiene ese virus. Que eso pueden ser desde un tipo de glúcidos o de lípidos que forman parte del virus y que son detectables, o proteínas, un tipo de azúcares, polisacáridos o tal, o en los casos, por ejemplo, que ahora estamos utilizando, pues son trazas proteínicas. Son proteínas, elementos esenciales como los aminoácidos, elementos esenciales del virus que solo ese virus tiene. Entonces, eso es lo que mediante pruebas químicas o bioquímicas intentamos localizar en un test. Cuando un test químico detecta esa proteína, podemos decir tranquilamente que como esa proteína solo es de ese virus y no de otros virus, sabemos que es ese hay virus. una infección de ese virus específico. Y ahora, ¿cómo funcionan, por ejemplo, estos test? Por ejemplo, ¿cómo funciona el PCR, la PCR que hemos oído tantas veces? ¿Cómo funciona esa? Vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos. Vale, lo que estamos haciendo es intentar identificar en unas circunstancias concretas, de la manera más rápida posible y más barata posible, la presencia del virus. Esos son lo que estamos llamando los test de antígenos. ¿Qué es un antígeno? Cualquier sustancia que introducida en el cuerpo humano produce una respuesta inmunológica. Eso es un antígeno. ¿Qué hacemos con los famosos test de antígenos? Encontrar esas proteínas específicas del virus que forman parte de la capa lipídica del virus, o encontrar otro tipo de elementos que sepamos a ciencia cierta, después de mucho tiempo de estudios, que solo pertenece a ese virus. ¿Por qué tenemos test de antígenos relativamente asequibles y rápidos en el mercado desde hace muchísimo tiempo? Pues porque el COVID es un coronavirus. Resulta que es miembro de una familia de la cual ya están estudiadas más de 40 especies de coronavirus. Hemos convivido con muchos coronavirus, algunos mucho peores que este. Eso es el SARS, o ese es el MERS, más virulentos, pero tardamos más en reproducirse. Pero tenemos el trabajo hecho, igual que lo tenemos también complicado pero avanzado en retrovirus, adenovirus,
las familias de los coronavirus están relativamente estudiadas. Este es uno más de los coronavirus. Entonces, los test diagnósticos tienen mucho trabajo avanzado. Estamos buscando algo de un tipo de una familia de virus que ya tenemos bastante trabajada. Entonces, eso nos ha permitido encontrar elementos antígenos, elementos de ese virus que podemos identificar rápidamente porque ya llevamos mucho tiempo haciéndolo. Pero, no con este COVID, exacto, no con este coronavirus. Es con otro de la familia. Pero, ¿qué te voy a decir? ¿Qué detecta cada uno de los test? Cada una de las pruebas de búsqueda, unos detectan anticuerpos, otros detectan el virus, otros detectan la proteína, otros anticuerpos. Sí. ¿Qué detectan cada uno de ellos? Está de moda ahora. Sí, el rápido. El test de antígenos detecta elementos del virus de manera que sabemos que el organismo ya está infectado. Que hemos encontrado ese virus específico en el organismo. Hay dos maneras de detectarlo. Una, con pruebas diagnósticas, los famosos PCRs, que hay que tomar muestras y llevarlos a un laboratorio, porque aunque haya poca carga vírica, esos test pueden aumentarla, multiplicarla en laboratorio, así como en placas de Petri, o sea, dejando que se multipliquen para luego poder encontrar con certeza el virus. Por eso el resultado... Hay veces que la carga vírica es muy pequeñita y hay que amplificarla. Esos son los PCRs. Son mucho más caros y se llevan al laboratorio. Por eso los PCRs tardan más en obtener el resultado, porque de alguna forma esa muestra... esa muestra hay que multiplicarla, hay que ampliarla, hay que dejar pues una moda, hacer un cultivo para que esos virus se expandan y entonces saber si efectivamente hay o no hay. Y entonces ahora, porque esto es genial que les ocurre ahora, nosotros llevamos, ya te digo, 5 meses utilizándolos, existen en el mercado desde hace mucho tiempo unos test específicos para coronavirus que son lo que ahora llamamos test rápidos. De antígenos, volvemos, luego hablaremos de anticuerpos. Vale. Luego hablaremos de los serológicos. Venga, hecho. Estos test no amplifican, algunos sí algo, muy poco. Los test estos baratos que han comprado en la Comunidad de Madrid y que ha comprado el gobierno mal, tarde y nunca. Y a su manera, no amplifican la muestra. O sea que si hay poca carga vírica, porque recordemos que para que una torunda, un palito como los que estamos utilizando y tal, en contacto con las mucosas encuentre virus, tiene que haber suficientes virus. Claro. Y como en el organismo no entran tantos, como a lo mejor entran unos cuantos millones, pero eso es una cifra ridícula para un virus, tiene que pasar un cierto tiempo para que ese virus se desarrolle en el organismo. Y una vez que se desarrolle y se multiplica, hay la suficiente carga vírica, esto es lo que decimos, suficiente volumen de virus, para que en cualquier mucosa que estemos tocando, ya sea nasal o sea faríngea, o sea ocular, que también se puede, pues encontremos virus. Para eso tiene que haber muchos. Claro. Por miles de millones, estamos hablando de cifras salvajes en el caso de los virus, porque son muy pequeñitos, pero se reproducen por miles de millones. De ahí puede salir lo que comentaba muchas veces del tema de los falsos negativos. Puede ser que realmente, primero, que el test falle, porque también lo que hemos comprado, o quizás que evidentemente la carga vírica es tan pequeña que el test no lo detecta. Exacto. Prácticamente, vamos a ver, hay una guerra de cifras en torno a la eficacia clínica de los test, que está en torno al 98%, que lo que quiere decir es que aproximadamente un 2% puede tener un tipo de defecto que es de la muestra, estamos hablando de test baratos, puede haber fallos, puede haber malas condiciones de humedad, malas condiciones de conservación por temperatura, o fallos de proceso de montaje, o mala tal, y eso significa que tienen un cierto rango bajo, muy bajo de fallos. Y luego existe otra cosa que no es el falso positivo, que estamos mezclando, o el falso negativo, sino que se ha aplicado el test de una manera no diagnóstica, no adecuada para el fin que tiene. Si yo hago un test a alguien que acaba de infectarse, como al virus no le ha dado tiempo a reproducirse, salvando que nos vayamos a un PCR complicado de laboratorio y todavía más caro, el test
de diagnóstico va a dar negativo, porque no ha encontrado ningún resto de virus, porque necesita muchos más. Entonces, no es tanto un falso negativo como una fotografía del momento en el cual hay muy poca carga vírica. Claro. Eso no es un falso negativo, eso es un... Es que aún no se ha desarrollado. Lo que dice ese test es que aquí no hay prácticamente nada. Aquí yo no he llegado a encontrar un virus. Lo cual no quiere decir que todavía no esté. O sea, que esté y dentro de 3 días aparece. Sí, porque aún no se ha reproducido lo suficiente. Sí. Nosotros, después de haber hecho cientos de nuestra cuenta y de nuestro bolsillo, hemos encontrado que puede haber, y que hay, muchas veces que haces un test a alguien y es que es pronto para habérselo hecho. Habría que esperar un par de días más para hacérselo, para ver cómo se desarrolla. Y entonces ha dado negativo y siempre decimos, oye, que hayas dado negativo no quiere decir que no tengas la enfermedad o que no la estés incubando, sino quiere decir que en este estadio que te estamos haciendo ahora, en este momento, en esta foto no sale. Detecta nada. Claro. ¿Vale? Pero normalmente siempre lo hacemos cuando está asociado a una situación de riesgo. Por ejemplo, ha venido un trabajador y nos dice, o un socio que quiere hacerse el test porque ha estado en contacto con alguien que puede contagiarle, le hacemos el test y decimos, oye, dime cuándo te has contagiado, o dime cuándo crees que te has podido contagiar, cuánto tiempo has estado en contacto con esta persona, de qué manera has estado en contacto con esta persona y hace cuánto tiempo ha ocurrido. Normalmente, si esa persona, cuando le hacemos el test, nos dice que ha estado en contacto con alguien hace 10 días, como de negativo, ese tío es negativo. Es negativo, ese tío, está claro. con esa persona no se ha contagiado. Se contagiará con otra, hoy, mañana o hace un día. Pero con esa fuente de riesgo no se ha contagiado. Porque el tiempo ha sido suficiente para que el test, salvando muy pocos casos, muy pocos, para que el test no lo detecte. Pero si me dicen, no, es que estuve ayer con alguien, esto nos ha pasado pues ayer mismo haciendo test, es que ayer estuve con alguien Aún no se va a detectar. Que es positivo, que ya se lo ha dicho la Comunidad de Madrid tarde, pero ya se lo ha dicho, pues estuve ayer con él 4 horas, pero todavía no sabíamos el resultado. Y decimos, oye, te voy a hacer el test, pero no hay falso negativo ni falso positivo, es demasiado pronto. Claro. O sea que el 99% de los casos te va a dar negativo, no el test no va a encontrar antígenos del COVID, pero es muy probable que lo estés incubando y dentro de 3 días es positivo. Oye, ¿qué te voy a decir? ¿Cuál crees tú que es más fiable, cuál es más recomendable? ¿El famoso PCR o los test estos rápidos? Vamos a ver. El problema del PCR es que en ciertos casos hay que hacerlo, pero es una prueba diagnóstica muy cara que tiene serias limitaciones en cuanto a ámbito de aplicación, en cuanto a costes, en cuanto a plazos, en cuanto a tal, para que sea una solución integral, global, para tratar a una población y hacer millones. Los PCR se antojan bastante inviables. Sí, porque además luego tienes el atasco en el laboratorio, no solamente el toma la muestra, claro. Bueno, y luego, que como siempre, con todas las pruebas diagnósticas y con todo lo que es tecnología, también se producen fallos, fallos de manipulación. O sea, los laboratorios también saturados en un momento determinado de la carrera, las máquinas que están todo el rato trabajando para estar continuamente procesando miles y miles de muestras, las formas de conservación, todo lo que quieras, y luego fallos naturales también. Con lo cual los PCR tienen más o menos la misma capacidad diagnóstica que los rápidos. En realidad son lo mismo. Sí. Un PCR y un test rápido de antígenos es lo mismo, solo que ese PCR tiene un sistema, que es lo que hemos dicho, de amplificación de la muestra, que le permite detectar el test del virus antes que los otros. Eso es todo. O sea, cuando tienes menos carga vírica lo puedes detectar, mientras que con un rápido posiblemente no. Sí, pero esto se suple utilizando el test rápido en los marcos de tiempo adecuados. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos un test a un socio o a un empleado que tiene síntomas, normalmente el positivo es positivo sí o sí, con un nulo margen de error. O sea, como dé positivo, ese tío está infectado. Sumado a síntomas está infectado. Está claro. Como dé negativo, puede que esté poco infectado, pero es extraño, porque ya tiene síntomas y esos síntomas los está produciendo la carga vírica suficiente. Claro.
Si no hay suficientes virus, tú no vas a estornudar, te pongas como te pongas, porque no hay suficientes virus para hacerte estornudar. Entonces, cuando alguien da negativo con síntomas, suele ser negativo. O sea, no está infectado, será otra cosa. Sí, claro. Será una gripe o lo que sea. Un rinovirus, sí, un retrovirus, un nadavirus, una bacteria, o simplemente una alergia, o que es como yo, es un borracho y un pesado. Entonces, normalmente hay un rango de fiabilidad de los test rápidos que también depende mucho de lo que cuesten. Claro. Los que han comprado son una mierda. Nosotros compramos test mejores. Claro, un test malo, made in China, malo es. No es lo mismo. Nosotros estamos comprando test de Corea, que llevamos mucho tiempo contrastando con especialistas y que son los mejores, que tienen un cierto margen de error. Antes de ayer detectamos una discrepancia. Es la primera vez en cientos de test que hemos detectado una discrepancia. Hemos hecho un test a alguien que ha dado negativo en nuestro test y en muy poco plazo de horas el PCR de la Comunidad de Madrid le dio positivo. Es más fiable lo de la Comunidad de Madrid. Hemos revisado por qué en ese caso un negativo en pocas horas se da positivo en otro tipo de test. Pero normalmente son fiables. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Estos test detectan el virus directamente. Son los test rápidos, pero son lo que llamamos test de antígenos. ¿Por qué? Porque la palabra antígeno y anticuerpo se mezcla. Es un poco la confusión que tiene la gente. Por eso dicen test rápidos o test de PCRs o dicen serológicos. Serológicos solo significa que es vía que es una muestra sanguínea. Vale. Estos test de antígenos son los que dicen si estás infectado o no. Lo cual no quita que te infectes mañana. Oye. O lo cual no quita que estés en una fase todavía demasiado temprana. Oye. Dicen si tienes virus en el organismo. ¿Qué te iba a decir? ¿Por qué están tan encabezonados en que este tipo de test rápidos no lo puede hacer la gente? Incluso ni tan siquiera los farmacéuticos. Caramba, no creo que haga falta unos conocimientos especiales. Estamos hablando de un reactivo al que tú le aplicas o bien un poco de saliva o de no sé qué, o un poco de sangre y te lo da. De alguna forma es como un test de embarazo. Es una auténtica barbaridad toda la política de gestión pública de toda esta situación. ¿Por qué no hemos aceptado que miles de voluntarios de últimos años de carrera se sumaran en una primera etapa directamente a combatir esa primera infección, esa primera oleada gigantesca, llamando puerta por puerta que lo hubieran hecho, haciendo los test, comprobando cómo están las personas mayores? ¿Por qué no hemos dejado que miles de voluntarios traspasaran las puertas y los tabiques de las residencias donde estaba muriendo la gente hacinada como ratas? ¿Por qué no ha habido ningún tipo de sensibilidad para aceptar ese tipo de ofrecimientos? Pues porque son muy malos gestores. Y entonces, como esto es complicado, tendrían que organizarlo, como organizamos los voluntarios. Claro. Tenemos que montar una burocracia para organizar a los voluntarios. Y dónde recibimos a los voluntarios, y de dónde sacamos las mascarillas para darle a los voluntarios, y quién tiene las listas de los voluntarios, y quién le asigna las tareas a los voluntarios. Entonces, ¿qué se hizo? El ridículo. En vez de movilizar a un montón de recursos que con capacidad de gestión, gente espabilada que supiera hacerlo, los hubiera puesto en juego. ¿Por qué no viene el ejército? Pues porque es un follón, porque es que no sabemos traer al ejército. ¿Cómo lo traemos al ejército? ¿Dónde alojamos al ejército? Tú al ejército le dejas que ya se apaña, el ejército se apaña él solo. Oye, nos preguntan, a ver, yo te lo leo. ¿Y por qué no hacerse directamente el serológico que te dice que lo tienes o no, si lo has pasado o si tienes anticuerpos, y directamente pasarlo el PCR? Bueno, es que no te remato la pregunta porque me he enrollado. ¿Por qué no las farmacias? Porque hay una especie de pelea burocrática en torno a los derechos de quien tiene tal. Entonces, en una farmacia podemos hacer tranquilamente test de glucosa, podemos hacer test de embarazo, podemos hacer test en concreto de creatininas y de todo lo que se nos ocurra y poder tal, pero resulta que no podemos hacer test serológicos. ¿Por qué? Pues porque hay una pelea entre los farmacéuticos, pero quién paga este test, si va con cargo a la seguridad social, si no va, y cómo se hace tal. Y entonces, en esa burocracia que han generado, no son capaces de dar una salida a un
un sistema de farmacias gigantesco y eficaz, Ujú. no eficaz para vender potitos, que es lo que hacían antes, Ujú. donde estaba el negocio, pero muy eficaz en este tipo de ocasiones. Y no ha sabido ponerlo en juego. Ese es el fallo. Eso es. Y ahora, me preguntas... A ver, me preguntan a mí, nos preguntan a nosotros, espérate que lo he perdido, ya lo tengo aquí. ¿Y por qué no hacerse directamente el serológico? Vamos a la segunda parte. Que te dice que lo tienes o no, si lo han pasado y si tienes anticuerpos. Correcto. Porque el otro es una información, es una nota casi informativa al margen. Ajá. Este es el test que hace falta, como hemos hablado antes, como elemento de diagnóstico rápido para controlar una pandemia. Ujú. Hay que recordarle a estos idiotas que tienen que ver más películas de infecciones de estas de Hollywood y que el tiempo de respuesta es fundamental. Hay que diagnosticar a toda castaña para evitar, como vemos en las películas, que los focos se propaguen. Ujú. Entonces, este test es absolutamente necesario desde el punto de vista diagnóstico, siempre y cuando tenga dos requisitos. Se haga en el momento adecuado, Sí. que es inmediato, Ujú. y se haga de la manera adecuada. Nada más. Entonces, en ese momento ya tenemos un elemento de diagnóstico, podemos identificar el foco y podemos aislarlo con urgencia. Ujú. El problema de este test es que si la burocracia que tenemos de este tipo de ineficaces lo alarga en el tiempo, los focos se expanden. Claro. Hemos dicho muchas veces, te he dado el coñazo con eso de que una lucha contra una epidemia es una contrarreloj. Pues nos han tocado los torpes del pelotón directamente ocupándose de esa velocidad. Sí. Es fundamental tener este tipo de test con muchísima urgencia, con una respuesta de véngase usted inmediatamente para acá que le voy a hacer el test y se lo voy a hacer igual. O sea, que es que no es que tenga que hacer más esfuerzo, es que no soy capaz de hacerlo rápido, pero si se lo hiciera inmediatamente y en 10 minutos le dijera si usted es foco en este momento porque tiene la infección, este es el test que seguimos hablando de antígenos, Sí. el que estamos hablando hasta ahora, controlaríamos los focos y los rebrotes, que es lo que precisamente no estamos haciendo. Que es lo que realmente necesitamos. Ese es el desastre. Y luego hay un segundo test. Venga. Ese segundo test es una fotografía de lo que ha ocurrido, Ujú. pero no de lo que está ocurriendo. Ese es el test serológico que decimos, que es un test de anticuerpos. Eso te iba a decir. Es el que detecta los anticuerpos, lo que te cuenta Esa es que la tú parte. has tenido Es el virus. complementario y sirve a medio y a largo plazo para hacer una radiografía de la situación inmunológica de la población. Ajá. Oye, ¿cuánta gente tenemos que ya lo ha pasado y que tiene respuesta inmune, que tiene defensa inmune contra ello? Eso es importante también saberlo Mucho, a medio y mucho. a largo plazo. Mucho. Pero no es inmediatamente necesario saberlo para combatir un foco. Ujú. ¿eh? No, lo que necesitamos ahora es ver los contagios, no lo que ha pasado. Sí, exacto. Entonces, el segundo test que está tan de moda, el test de anticuerpos. Ujú. El organismo tiene una barrera de mecanismos de defensa que es la que planta cara a las infecciones, lo que hemos hablado antes de cualquier elemento externo, exógeno, vivo, que invade el organismo, lo infecta. Sí. Entonces, la respuesta inmune del organismo, pues hay una primera basal. Ayer estuvimos hablando muy concretamente del tema de la lactancia. Ajá. Ahora en algún momento te lo matizo, Sí. pero por ejemplo, uno de los elementos de combate producido por los leucocitos B Ujú. es la inmunoglobulina G, ¿vale? Esa inmunoglobulina Pues vale. G de la madre Sí. pasa al feto, Ajá. traspasa la placenta. La madre, igual que otras cosas, ¿no? La placenta es una barrera Sí. biológica muy seria que evita mucho contacto con el feto, del organismo de la madre al feto. Ujú. Pero, por ejemplo, la inmunoglobulina G, los anticuerpos G, por decirlo de alguna manera, Ujú. pasan esa barrera y la madre transmite su inmunidad al feto. Ajá. No el virus no, pero la inmunidad sí. El virus no, la barrera placentaria es la leche, por decirlo de alguna Ajá, manera. sí, sí. Nunca mejor dicho, porque luego va a venir la Sí, lactancia. está claro. La placenta humana evita, entre otras cosas, el contacto de las células del feto con las células de la madre, para que el sistema inmunológico de la madre no las destruya. Ajá. Ajá. ¿eh? Claro. Pero bueno, pues resulta que
la biología, la evolución, por mucho que se empeñen algunos, ha permitido un mecanismo magnífico que es las inmunoglobulinas G defensivas, esos anticuerpos, sí los mete directamente la madre al feto a través de la placenta. Qué bien. Qué bien. Y además está muy presente en el calostro. Y además está muy presente en la leche materna. De ahí la importancia de que los primeros meses de vida de un bebé toma leche materna. Sí, pero es importantísimo que volvamos a lo que ya está inventado y nos dejemos de gilipolleces. Sí. Y sobre todo de gilipolleces consumistas. El niño tiene que estar sobado y en contacto continuo con la madre. Y con su microbiota, con sus microbios. Los microbios de la madre, los microbios de su piel, los microbios de su saliva. Porque el sistema inmunológico del bebé se tiene que ir desarrollando. Luego tiene que estar muy en contacto con la madre y con el padre, pero especialmente con la madre, porque al mismo tiempo la madre le va a traspasar lo que ya tiene de barreras defensivas. Le va a traspasar ya parte de su sistema inmunológico. Y luego tiene que estar muy en contacto con bichos, perros, con el medio, tierra, lo que hablamos en Sucios y Soberbios, que yo doy la lata. Porque es la forma de entrenar a su sistema inmunológico. El sistema inmunológico tiene que irse desarrollando, y si estamos tan ridículamente obsesionados con la higiene que al bebé no le dejamos estar en contacto con todos esos organismos y todos esos sistemas externos que luego va a tener que combatir con su sistema inmunológico, pues su sistema inmunológico no se desarrolla bien. Ahora estamos hablando de enfermedades de sistemas de respuestas inmunes excesivas, tardías o inmaduras. Oye, ¿qué te iba a decir, Diego? Yo creo que ya hemos contado más o menos los tipos de test que hay, ¿no? Sí. No nos hemos saltado ninguno. Hay solo una cuestión que es importante, que la gente se hace un lío. Los test de anticuerpos detectan anticuerpos. Nada más. Detectan los mecanismos que tiene el organismo. Uno de los mecanismos, hay más, pero este es el barato y el fácil. Los otros son más complicados, linfocitos T, linfocitos T4, asesinos que decimos y tal. Pero los linfocitos B generan inmunoglobulinas que son anticuerpos. Los test serológicos, estos que decimos test de anticuerpos, detectan que el organismo ha estado en contacto con la infección o todavía estando peleando con ella a través de inmunoglobulinas M, que son las M's y las G's de los test, IMG y MM. Los IMM dicen que el organismo está combatiendo la infección todavía. Todavía, o sea que aún está el virus. Ya tiene anticuerpos rápidos, los IgM, que son macroinmunoglobulinas, que son las de acción inmediata, son como si fuera la infantería, pero ya en campo de batalla. Están peleando ahora con el virus. Y luego hay un segundo que tarda más, que es el IgG, que esa es una especie de inmunoglobulina de recuerdo, es una especie de memoria inmunológica del organismo para saber que si se vuelve a encontrar con la infección, ya tiene un tipo de anticuerpos específicos elaborados ad hoc por nuestro organismo para combatir esa infección. Esos son los que están ahí siempre y nos dan la protección a medio y a largo plazo. Oye, una pregunta que te iba a hacer, porque ya se nos está acabando el tiempo, como siempre. Una cosa que te iba a preguntar, porque a mí me tiene muy sorprendido la cantidad de asintomáticos que hay. O sea, es decir, se han hecho tantas pruebas, se han salido un porcentaje elevado de contagiados, pero son asintomáticos. El ser asintomático es que en ese momento tiene síntomas y lo va a tener dentro de 2 días, o es que a mí me extraña que haya tantos asintomáticos. Hay varias maneras de interpretar lo que es la falta de síntomas. Como estos cerebritos que nos han tocado desgraciadamente como dirigentes ya se ocupan de que no nos enteremos de nada, conviene explicarlo. Hay 2 motivos por los cuales ahora decimos que hay muchos que decimos que hay muchos asintomáticos. Uno, que es una causa muy probable, en ciencia siempre todo es muy probable, pero no es verdad absoluta, la ciencia es rigurosa, crítica. Una de las razones por las cuales ahora puede haber muchos asintomáticos es porque ahora hacemos test. Y entonces resulta que puede que haya los mismos asintomáticos que antes,
pero antes no se detectaban, y ahora sí, ahora ya hemos puesto una etiquetita. Ahora hemos inventado los asintomáticos. Oiga, los asintomáticos estaban ahí, pero como usted no hacía ningún test, pues simplemente eran asintomáticos y no testados, luego no existían. Claro, no existían. Pero estaban ahí, por mucho que usted no mire. Estaban ahí. Esa es una de las probables causas de que ahora hablemos mucho de asintomáticos. La otra es que, como los virus mutan, ya hemos hablado, y la tasa de mutación de este virus es baja, pero también mutan, todos los virus mutan, puede que por mecanismos evolutivos que están muy estudiados, tienda a ser más suave. Porque un fin del virus es no matar al que está infectando, porque claro, si no mueren también ellos. Es de supervivencia. Un virus muy virulento mata demasiado rápido al hospedador y este le da poco tiempo a transmitirse, luego ese virus se transmite poco. Hay que ser tonto para matar al hospedador. Entonces los virus suelen tender simplemente por nueva generación, nueva mutación a unas velocidades impensables, tienden a variar, a mutar hacia formas más suaves, menos dañinas, que permiten contagiar a mucha más gente sin matarlo. Porque al virus no le interesa matar al organismo, al virus lo que interesa es reproducirse. Ahora, por el camino se carga el organismo, pues se lo carga. Claro, es un parásito de las células. Entonces, es probable que la cepa que tenemos ahora, vigente, sea más suave en su respuesta, sea menos agresiva, menos virulenta, la palabra está bien dicha, como estrategia de supervivencia del virus. Y entonces que tengamos más asintomáticos porque el virus está siendo menos agresivo. Es probable que tengamos ahora como unos índices de mortalidad más suaves porque estamos diagnosticando antes ni siquiera diagnosticábamos, y porque hay unas ciertas terapias. Y los tratamientos son más acertados, claro, ya sabemos más. Ahora estamos aplicando antihistamínicos, estamos aplicando, según se entra, antiagregantes plaquetarios para evitar trombos que antes nos pillaban por sorpresa. Eso significa que está mejorando la calidad o los índices de supervivencia al virus. Pero también es probable que el virus sea más suave. Y es probable que sea más suave, todo siempre es probable, porque hay que estudiarlo. Y falta tiempo. Es probable también que el virus haya mutado a una menor virulencia, menor agresividad, o es probable que las circunstancias climáticas también tengan que decir, aunque no nos ha dado tiempo suficiente para estudiarlas. Que entonces, el calor de verano, por supuesto, las condiciones ambientales, que vivimos con ventanas abiertas, que es fundamental, más que las mascarillas, es la ventilación. La ventilación es vital. Es probable que todas esas condiciones ambientales hagan que el virus ahora lo detectemos menos agresivo. Y entonces ahora hablamos más de asintomáticos. Pero un asintomático es alguien que padece la enfermedad, es portador de la enfermedad, es vector de la enfermedad, aunque no la padezca. Hay muchas enfermedades que tienen vectores de transmisión que no padecen la enfermedad. Es una estrategia muy inteligente. Este es el caso de la malaria. Por ejemplo. La malaria utiliza un vector que es un mosquito. Al mosquito no le pasa nada, pero el mosquito transmite la infección. Es una estrategia muy inteligente. Por eso no hay manera de combatir la malaria. Eso también pasa con la peste y las ratas. Hay con muchos bichos. Bueno, los perros sí padecen. En el caso de la hidrofobia, en el caso de la rabia, por ejemplo, el perro es el primero que se contagia. Sí, el perro sí. Esto, el señor Pasteur y el señor Koch nos hubieran contado muchas cosas en el siglo XIX de cómo se intentaba luchar contra esto. Oye, Diego. Pero hay otros, por ejemplo, que utilizan un portador, que ese portador, por su respuesta inmune, de 1000 tipos, muchas veces basal, muchas veces cruzada, su organismo combate perfectamente la enfermedad y a él no le hace nada, pero eso no quiere decir que no tenga carga vírica. Esa carga vírica que hemos hablado. Luego esa carga vírica la transmite. Ese es el problema de los famosísimos ahora, como decíamos, asintomáticos. Que llamamos poniendo etiquetas. Es que nos encanta. Nos encanta, hay que ponerlo todo. Diego, que nos hemos quedado sin tiempo, pero sí te voy a decir una cosa. Que sepáis que los test serológicos que decimos de anticuerpos nos dan una, de alguna manera, instantánea global de cómo está la población, eso que decimos de población transmisora, no transmisora,
emisora, Barrera, no Barrera y tal, cómo ha padecido la gente la enfermedad y si ha desarrollado defensas inmunes que le protegen, por ahora solo sabemos a corto plazo. Está claro. Ya iremos viendo en cuánto tiempo. Eso es un tipo de fotografía, que es la de anticuerpos. Saber si la gente la ha pasado y cómo está de respuesta inmunológica contra rebrotes. Que por cierto, sabemos, por mucho que intenten alarmarnos, que la respuesta inmunológica es muy alta. Significa que no hay gente que esté recontagiando a gente. Una vez que la has pasado, en una inmensísima proporción, esa gente no transmite a los demás. Una vez que la ha pasado. Interesante. Por mucho que saque que hay 4 tíos que han reinfectado a alguien en Barcelona. Sí, pero son 4. Oiga, ¿no? En vez de hablar de 4 tíos, que esto ya es una evidencia científica, esto que decimos precisamente la excepción confirma la regla, en vez de decir que hay 4 tíos, luego puede haber reinfección, digamos que hay 2.999.906 tíos que la han pasado y que no la transmiten. Claro. Entonces, si algo tiene una certeza científica del 99,99999, que es lo que estamos hablando, de que no reinfectan, no me enseñe usted lo otro. La persona justo que es la excepción, porque puede haber muchas causas. Sí. Pero desde luego lo que sí que está claro es que no tiene consistencia. Es decir, oiga, como siempre habrá algo. Pero sabemos, nos pongamos como nos pongamos, que las personas que han pasado el coronavirus, una vez que lo han pasado y tienen esos anticuerpos G y esos anticuerpos, especialmente los Gs, y ya prácticamente desaparecido los anticuerpos M, esas personas, digan lo que digan, no contagian. Y si contagian es tan absolutamente anecdótico, tan poquísimas personas, de una manera tan ridícula, que eso la ciencia actual y nuestros sistemas sanitarios lo resuelven 10 décimas de segundo. Está claro. Es alarma por alarma. En cuanto a las reinfecciones, Diego, te voy a decir una cosa. Aparte que ya se nos ha ido el tiempo, como siempre, es que, fíjate, con lo bruto que yo soy, y me he enterado de cómo lo has contado hoy tú. Lo has contado muy bien, Bueno, Ezequiel, es que si te has enterado tú, entonces por eso te he explicado yo. Por eso te quiero decir, que te has explicado divinamente, vamos, para entenderlo yo. Esto es un test rápido, vamos. Si tú has conseguido enterarte... Sí, por eso te quiero decir. Con lo que a ti te gustan los temas científicos... Me he enterado. Hombre de letras, como decíamos siempre. Me he enterado. Me parece fenomenal como lo has explicado, además sencillito, fácil, y nos ha aclarado muchas cosas que teníamos que tener ya todos claras. Tenemos si que nos hubieran exigir a explicado. nuestras autoridades, primero, muchos test. Segundo, muchísima rapidez, porque se pueden hacer test aleatorios, ¿de acuerdo? Ahora estamos hablando volvemos otra vez a los de antígenos, los que detectan la infección. Hay test aleatorios que se hacen para controlar un poco esos asintomáticos que decimos y cómo se expande cuando no hay todavía síntomas, ¿vale? Eso hay que hacerlo, porque ayuda muchísimo ese muestreo. Pero, sobre todo, en el mismo momento que hay riesgo, o bien por contactos detectados ya, y alguien ha tenido contactos, o bien por síntomas, hay que hacer los test en décimas de segundo. Hay que montar uno, si no, no sirve. Porque es la forma de combatir de verdad la expansión de una epidemia. En el mismo momento tenemos que tener gente que es chupado a hacerlo, por mal que lo hagan otra vez nuestros gestores que no saben organizarlo. Hay que decir, suelte usted el teléfono ahora mismo, no toque usted nada y véngase usted a un parking. En ese parking al aire libre hay una señora que en el mismo coche, se viene usted en el metro, con mascarilla y con guantes, le va a meter un cacharrito por la nariz que no se va a enterar, que le va a hacer estornudar, le molesta, es desagradable, es molesto. No duele, no pasa nada, dura décimas de segundo, pero que le va a hacer un test en un momento y en un cuarto de hora le voy a decir, usted ahora mismo no tiene la infección. Ya está. Lo cual no quiere decir que no la coja, pero No, ahora claro. mismo no la tiene. Claro. O usted tiene la infección y ahora mismo se va usted a casa, se encierra y además quiere una lista de las personas. Tiene usted que hacer una reflexión sobre lo que ha hecho estos últimos días. Quiero una lista de esas personas para ponernos en contacto con ellos, que lo vamos a traer también a este parque. Y ya está, y se resuelve. Esto es lo que se está haciendo en muchos países un poco serios. O sea que tenemos que exigir que haya muchos test, los aleatorios, a voleo, es una manera de comprobar estadísticamente pues la tasa de infección de la población.
Pero los que sí que son diagnósticos puros, los que tienen que ver o con contactos, riesgo, o con síntomas. Esos tenemos que exigir que se hagan rapidísimamente y de una manera sensata. No hay que mandar a la gente a los centros de salud para que vayan infectados a contagiar a los centros de salud. Hay que citarlos en un parking. Claro, claro. O hay que citarlos en una gran superficie o en el IFEMA. Al aire libre a ser posible. Si hace calor, si hace frío o llueve, pues entonces en unos espacios muy abiertos, aunque estén tapados, ¿vale? Y hay que hacerlos cagando leches, con perdón de la expresión. Y el tío se tiene que ir sabiendo que se va a casa porque está infectado. O que no está infectado todavía. Pero que tiene que estar alerta por si tiene síntomas. Diego, vamos... Tenemos que exigirlo. Perdona que te dé el coñazo, Sí, que no, te acabó el tiempo. no, pero te quiero decir una cosa, hombre. Exigirlo, porque es la única forma de combatir esto antes de arruinarnos todos y irnos a la mierda mientras seguimos oyendo ruedas de prensa. Quiero acabar el programa trasladándote un mensaje que nos han enviado, que dice: Carmen, muchísimas gracias, explicaciones muy claras, muy buen orador y muy tranquilizador. Estoy harta de tanta información falsa y titulares para pobres ignorantes. Gracias. Te lo traslado porque evidentemente... Dale las gracias a ese oyente o a esa oyente. Ese, Carmen, una mujer. Y diré que se lo haga mirar, que existen tratamientos. Que no pierda la esperanza, que acuda a un especialista. No, pero de verdad que lo has hecho bien. De verdad que lo has hecho muy bien y lo has dejado muy clarito, Diego. Diego Ortiz, muchísimas gracias. Un placer. La semana que disfrutéis, os vais a seguir disfrutando de la buena vida en Riaza, ¿no? Sí, hoy hace un día muy tonto, pues sí, se está a gusto, se vive aquí muy bien. Hoy hace un día de montaña, tío. Lo normal. Se vive muy bien. Estamos ya en finales de septiembre, principios de octubre, lo normal. Porque disfrutéis del buen tiempo y del mal tiempo, como se disfrutan en las poblaciones maravillosas de esa sierra de Guadarrama. La verdad es que sí. Amigo, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Tío. Hasta luego. Hasta cuando queráis. Bueno, amigos, pues ya saben, hemos terminado. Yo creo que Diego nos ha explicado muy clarito un montón de dudas que teníamos todos. Yo creo que ya sabemos algo más. Si se les ocurre cualquier pregunta, cualquier historia, ustedes nos llaman y nos lo dicen. Ya saben que el WhatsApp es el 661-820-640 o el Facebook o por donde ustedes quieran. Un abrazo fuerte de Ezequiel Teñac, amigos. Mañana más. Adiós. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.